Sí, continuar. Ok, ya está grabando. Entonces, a ver, muchachos, les platico otra vez, de nuevo, para, para fines de la clase. Lo que vamos a hacer es un balance sobre una pistola de proyección térmica. ¿Por qué vamos a hacer un balance sobre una pistola de proyección térmica? Bueno, actualmente estoy trabajando en el Cinvestav Unidad Querétaro, que es sede del CENAPROT, que es el Laboratorio Nacional de Proyección Térmica. Ahora, como tal, en este caso, los alumnos, bueno, es un centro de posgrado. Los alumnos no tienen la misma formación homogénea, todos no vienen de una sola carrera. Entonces, cada uno pues tiene sus fuertes y tiene sus debilidades. En este caso, no todos saben hacer balances de materia y energía, balances macroscópicos. Eh, ¿Por qué nos interesaría un balance macroscópico? Porque de esa manera podemos estimar antes de hacer el proceso, pues cómo se va a comportar esta pistola, ¿no? Antes de que nosotros hagamos algún experimento o generemos algún recubrimiento. Entonces, una forma de obtener gráficas de control, los balances macroscópicos. En este caso, lo que nos interesa más que nada es hacer el de materia y el de energía, pero vamos a intentar hacer una gráfica de control un poquito más complicada para que pues también ustedes aprendan a hacerla, ¿no? Vean una aplicación real de lo que serían los balances macroscópicos de materia y energía, algo que sí se va a llegar a implementar, ¿no? Porque pues hemos visto algunos ejemplos que pues son más teóricos, pero que no llegamos a ver cuál va a ser su uso real. En este caso, pues sí lo vamos a intentar utilizar en lo que sería el Cenaprot para los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la pistola pues tiene dos entradas principales. Una donde entra el etanol, que es un líquido. Entonces va a alimentar el combustible líquido y se va a alimentar el oxígeno. Ambos se van a mezclar, para eso tiene aquí una serie de ductos que lo que van a hacer es que van a redirigirlo, este flujo principal lo va a dividir en varios flujos pequeñitos, y entonces esos flujos pequeñitos, como tienen más área superficial, es más rápida la reacción química, es mejor para la combustión. Aquí en esta parte de atrás tiene una bujía. Esa bujía va a ser la ignición entre el oxígeno y el etanol, y tenemos una precámara y una cámara de combustión. Entonces, la precámara es simplemente una región donde se realiza el mezclado combustible comburente y donde empieza la ignición, y la cámara es donde se guardan la flama, por así decirlo, los gases productos de la combustión. Es donde se lleva a cabo la mayor parte del proceso, ¿no? Entonces aquí generamos un gas muy caliente y que además al tener reacción química, pues cambia el número de moles con respecto a lo que entra a lo que sale, ¿no? Esto pasa a una boquilla de Laval, que es una boquilla convergente divergente. ¿Cómo funcionan las boquillas de Laval? Primero comprimen el gas y luego lo expanden. Entonces esa compresión hace que se haga una presurización y un incremento en la temperatura y una reducción de la densidad, porque pues al final estamos haciendo que en un volumen, más bien un incremento en la densidad, porque estamos haciendo que en un volumen chiquito haya más gas. Entonces estamos presurizando, estamos cambiando las propiedades del gas. Presurizamos, llegamos a una región que se llama garganta, que es la de menor diámetro, y al llegar a esa región, las boquillas convergentes divergentes están diseñadas de tal manera que justo a la salida de esa región, cuando termina la compresión, se alcance un flujo supersónico con Mach 1. Entonces están diseñadas de esa manera. Eh, Luego sigue una sección divergente, y en esa sección divergente va a expandirse el gas. Eso genera una reducción de la temperatura muy grande, o sea, abate la temperatura mucho, esa expansión súbita, pero lo que nos da es mucha velocidad. Entonces alcanzamos velocidades que superan la velocidad del sonido, de manera que tenemos un flujo supersónico, más alto de la velocidad del sonido. Este jet supersónico nos va a servir para arrojar una serie de partículas sobre un sustrato.
que va a ser una pieza que nos interese recubrir. Entonces, al final esto es como imagínense que es como una pistola de pintura, nada más que en lugar de estar poniendo una capa de polímero, estamos poniendo una capa de algún material metálico o algún material cerámico. Entonces aquí inyectamos unas partículas de nuestro material metálico o cerámico, el cual pues interacciona con este jet supersónico, son arrastradas por el mismo, entonces eso incrementa su velocidad, pero además como está caliente pues hay transferencia de energía. Entonces esas partículas pues pueden llegar a fundirse, inclusive si no controlamos bien el proceso pueden llegar a evaporarse. En este caso no hay mucho ese problema, pero como están en contacto con un jet con oxígeno, puede ser que se oxiden, eso sí puede ser un problema. Y bueno, lo que buscamos es que se fundan y lleguen como gotas a lo que sería nuestra superficie, nuestro substrato. Eh, ¿Por qué queremos recubrir? Porque de esa manera pues podemos mejorar las propiedades superficiales, sobre todo se busca mejorar la resistencia al desgaste, porque una de sus aplicaciones principales es recubrir componentes aeroespaciales, componentes aeronáuticos o componentes eólicos para la generación de energía eléctrica mediante turbinas eólicas. Entonces, todos esos componentes que van a estar en constante fricción con el aire, pues se recubren para que no se desgasten. Es inevitable que haya desgaste, sobre todo inclusive piezas internas de maquinaria también se recubren para que no sufran tanto desgaste. Pero bueno, es inevitable que se vaya a desgastar. Inclusive si nosotros metemos un material muy resistente al desgaste, pues va a acabar desgastándose. Entonces también se puede usar para reparar regiones donde se haya dañado el componente o para volver a redimensionalizar. O sea, le vamos a meter este chorro de partículas para que vuelva a tener las dimensiones que tenía inicialmente y pueda alargar su vida útil de esta manera, ¿no? Entonces es un sistema relativamente complejo, pero pues nada que no podamos analizar nosotros, ¿no? Entonces, aquí hay un esquema, este fue un levantamiento dimensional que se hizo de la pistola y entonces obtuvimos la que es la geometría interna de la misma. Este anillito de aquí que se ve es desplazado cuando se inyecta el oxígeno y de esa manera pues controla esta apertura, ¿no? Por, este, por la combustión, pero bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces por aquí se inyecta el etanol por estas dos entradas delgaditas. Ujú. Esta de aquí, esta región que se ve puntiaguda es donde está la bujía, que es donde se va a generar la combustión, o bueno, la ignición de la combustión. Y el oxígeno entra por este ducto de aquí y se divide en diversos agujeritos para entrar a lo que es la cámara de combustión. La precámara de combustión es este pedacito de aquí, esto de aquí, este cuadradito. Para fines prácticos, pues no lo vamos a considerar como que sea diferente de la cámara de combustión, ¿no? Entonces, entra combustible, entra oxígeno, reacciona, genera un conjunto de gases que es principalmente CO2, vapor de agua, y por lo remanente que nos quede de oxígeno, ¿no? Dependiendo de si, o de oxígeno o de combustible gaseoso, ¿no? Dependiendo de qué estemos haciendo, ¿no? Eh, la bujía de Laval es esta región donde está una sección convergente, es decir, que se reduce el diámetro y una sección divergente. Entonces aquí se presuriza toda esa mezcla de gases producto de la combustión, se calientan y llegan a lo que es la boquilla de Laval, donde se presurizan eh, y luego se expanden para generar un incremento en la velocidad a costa de que pues, la temperatura se va a reducir. De hecho, el uso pues, original de las boquillas de Laval era era para enfriar máquinas térmicas, para eso se diseñaron. En este caso, pues no queremos el enfriamiento, a nosotros nos interesa que este jet esté caliente, pero también pues que vaya a alta velocidad, ¿no? A una velocidad supersónica. Entonces el jet que se genera de la boquilla de Laval
se le van a inyectar partículas que tienen gas de arrastre de nitrógeno para intentar protegerlas un poquito de la reacción química con lo que serían nuestros gases productos de la combustión, que a veces si esta mezcla está enriquecida de oxígeno, pues nos va a provocar algún problemilla por ahí, o tenemos ay, entonces eso no lo queremos, no queremos que se oxiden por la presencia de oxígeno o por la presencia de CO2 o con el vapor de agua, no queremos que haya reacción. Entonces ese poquito de nitrógeno puede llegar a protegerlas un poco para que no se oxiden. Entonces aquí las partículas interaccionan con lo que es nuestro mezcla gaseosa y lo que buscamos es que lleguen a estar fundidas o al menos en la región pastosa para que al llegar al recubrimiento pues se genere un recubrimiento, em, ¿cómo decirlo? Homogéneo. De hecho, a ver, aquí tengo una imagen, también la podemos poner para que vean. Mm, Esa parte, por aquí la tengo, algo así. Entonces, así, se inyectan las partículas. Esas inyecciones pueden ser externas a la boquilla o internas en la boquilla, pueden ser radiales, como esta, que entran de ladito, o pueden ser axisimétricas. Hay sistemas donde la inyección de las partículas se hace desde aquí atrás y entonces van derechito, ¿no? Y bueno, las partículas son proyectadas, ya sea algunas que estén fundidas o que no estén fundidas, son proyectadas y pues se va generando, se van depositando, ¿no? Hay algunas que se van a oxidar, eso no lo queremos, porque nos generaría un recubrimiento que no es homogéneo. Puede haber porosidades. Normalmente los procesos de proyección térmica no tienen demasiadas, o sea, se busca que no haya muchas porosidades, pero pues es inevitable que haya algunas. Estamos hablando de porosidades de menos del 1% normalmente, en cuanto a volumen de recubrimiento, ¿no? Y bueno, algunas se funden, algunas no. Y bueno, así se generan los recubrimientos. Mm, Y bueno, lo que les decía de las partículas, pues las partículas interaccionan de diferentes maneras con lo que es el gas. Pues partimos de partículas sólidas, hay algunas que se funden, algunas que no se funden y simplemente salen tal cual. Estas fundidas hay algunas que resolidifican. Si la temperatura es muy alta, se llegan a inclusive a evaporar, reduciendo su tamaño. Pues si reduce su tamaño, pues salen partículas sólidas o líquidas de ese tamaño. Em, entonces es un proceso relativamente complejo y depende mucho del proceso de proyección térmica que usemos, porque hay varios tipos. En nuestro caso, estamos hablando de una pistola de combustión de alta velocidad con combustible líquido, que es esta región azulita, pero pues tenemos procesos de proyección fría, en donde no se usa combustión, sino simplemente el gas se presuriza y por pura energía cinética se genera el recubrimiento. En ese caso, esta parte de aquí, pues no se funden, simplemente se deforman las partículas. Entonces, es para materiales que tienen una alta ductilidad. Estos de aquí, los de combustión de alta velocidad, los HB, algo, F. Entonces, los A, pues es air. Entonces, ahí en lugar de oxígeno puro como comburente, metemos aire. Tienen, como ven, una temperatura menor que lo que tendría usar combustible, oxígeno como comburente, porque el aire pues tiene nitrógeno y ese nitrógeno pues también se tiene que calentar. Pues ya sea que usemos combustible líquido, usemos combustible gaseoso, los combustibles gaseosos tienen más temperatura, los líquidos menos. Pues alcanzamos velocidades supersónicas y tenemos temperaturas que pues varían, ¿no? Dependiendo de la temperatura que tengan los gases aquí. Entonces, en estos procesos de combustión, pues buscamos eso, altas temperaturas. Y están las técnicas de plasma. El plasma va mucho más arriba, pero aquí lo pusimos aquí.
porque llega hasta 14.000 grados, más o menos. Digo, sí, hasta 14.000 grados más o menos, 12.000 grados, 10.000 grados, o sea, es mucho más caliente el plasma. La forma de utilizar la energía es distinta y tiene velocidades menores, pero mayor temperatura, ¿no? Entonces, en ese caso es más fácil que las partículas hasta se evaporen y pues tampoco queremos eso. Pues cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero ese no es el caso. No es nuestro objetivo ahorita, entender esa parte, ¿no? Lo voy a dejar y luego lo explicamos. Pero pues vamos a empezar a trabajar. Pues primero, primeramente, se puede dividir esto, la de proyección térmica, vamos a ponerle regiones, en tres regiones. Se puede dividir conceptualmente, vamos a poner. Al final, pues es un solo, es un solo sistema, ¿no? Pero conceptualmente, pues lo podemos dividir en tres regiones. Este, en tres regiones. No sé si hay alguna duda hasta ahí, antes de seguir. Ay, no. Me quité stop share. No, no hay duda. Entonces, conceptualmente se puede dividir en tres regiones. Entonces, vamos a decir que vamos a tener tres sistemas. Pues tenemos aquí inicialmente lo que es la cámara de combustión. Vamos a llamarla así. Cámara de combustión. Este sería nuestro primer sistema. Alinear texto, lo vamos a poner arriba. Tenemos la cámara de combustión. Luego vamos a tener la boquilla de Laval, en la cual también se le llama convergente divergente, boquilla convergente divergente. Ujú. Y terminamos, bueno, déjenme hago esto un poco más pequeño. Solo de 3 por 3. También de 3 por 3. Ujú. Y tenemos la boquilla, como le puse aquí, boquilla jet supersónico con partículas. Voy a poner la escotilla del jet supersónico. Entonces aquí ya no es convergente divergente, simplemente es una sección recta, o bueno, casi recta que tenemos al final. Entonces, a ver, en esta cámara de combustión, nosotros vamos a ingresar etanol y oxígeno. Voy a poner mejor, mejor.
pasa a lo que es voy a poner verde, a lo que es la boquilla convergente divergente. Y en el jet supersónico se le adiciona lo que es este, lo que son las partículas para al final obtener nuestra mezcla de partículas con energía, no con la mezcla de combustible, de gases productos de la combustión. Entonces aquí va a entrar etanol, etanol. Aquí va a entrar oxígeno. O dos. Aquí, producto de la combustión, pues puede haber varias opciones, porque depende de cuánto oxígeno metamos. Ujú. Puede que haya oxígeno remanente, puede que no lo haya, puede que haya etanol remanente, puede que no lo haya, dependiendo como les digo, de qué mezcla de combustible comburente vamos a meter. Puede haber CO2, que es el producto de la combustión, sobre todo si planteamos una combustión la más sencilla que podamos, y puede haber vapor de agua, principalmente. Entonces, lo que sea que se produzca de la reacción de combustión, eso mismo vamos a tener en la boquilla de la bala. Ujú. Oxígeno, etanol, CO2 y vapor de agua. Mm, Así, así está. Está bien. Pues de aquí entra y sale esto. Luego, aquí al lado, vamos a meter nitrógeno con con las partículas. Entonces, las partículas pues pueden ser de lo que sea, ¿no? Normalmente se usan materiales metálicos de alto punto de fusión o materiales cerámicos. Y a la salida, pues vamos a tener etanol, vapor de agua, más el nitrógeno y las partículas que metimos aquí, ¿no? A las partículas. Esto. De este lado, llegamos acá para que no se vea así. Entonces aquí a la salida, pues vamos a tener todo esto, toda la mezcla de las cosas que metimos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se divide, a qué se refiere, no? ¿A qué me refiero cuando digo que lo podemos dividir conceptualmente? A que realmente, pues el sistema es uno solo, ¿no? Pero para fines de hacer cálculos, me conviene dividirlo en tres.
aunque no sea la realidad. Entonces sería como cortarle yo hasta aquí el balance, luego cortarle hasta acá y luego ya meter esta parte. Entonces no sé si se entiende esa parte o si tengan alguna duda. No sé si tengan dudas de esa parte, de esta división. ¿No? Ok, no hay dudas. Entonces, bueno, esta figura va a ser vamos a poner figura 4, división conceptual. No, sí, del proceso. Sí. Y marca registrada. Pero ahí está, ¿no? Entonces lo dividimos conceptualmente de esta manera. En nuestro caso, las regiones. Le vamos a ver cómo se muestra en la figura. Entonces, en nuestro caso, nuestro interés está en la cámara de combustión para realizar los cálculos de balance macroscópico de materia y energía. A nosotros nos interesa esa parte. Ujú. Nos interesa la cámara de combustión. Entonces vamos a poner nuestro esquema ya bonito. Le voy a borrar lo que no me interesa. No quiero la boquilla, no quiero y de salida. Simplemente quiero esta parte. Entonces déjame, la muevo. Vamos a hacerlo un poco más grande ahora porque como es el único que nos interesa, pues nos lo podemos permitir, ¿no? Además es gratis hacerlo digital. Pues tenemos la cámara de combustión. Mm, Aquí podríamos cambiarle de colores para que se note mejor, que son tres. Así, ¿no? Entonces son tres procesos. La boquilla del aval, si ven, no pasa nada, no hay en cuanto al balance de materia, como entra, sale. Eh, pero energéticamente sí hay un intercambio, o sea, sí hay un cambio en las condiciones térmicas. Y más que nada es un balance de momentum el que habría que hacer en esta casa, porque lo que nos está dando es un cambio en la energía que llevan las partículas, en la energía del movimiento de las partículas. En este caso, pues sí hay balance de materia y balance de energía. Tenemos aquí una reacción química que nos produce energía térmica, la cual pues nos va a ayudar que en este caso, cuando haya un intercambio de energía, eh, no perdamos tanta temperatura eh, a la salida, porque aquí convertimos la energía cinética y la energía térmica en más energía cinética. Entonces aquí pues vamos a generar una corriente gaseosa. Esto ya sería de la unidad 4 y la unidad 5 donde veríamos algo así, pero no entra en el plan de estudios que ustedes aprendan flujo supersónico. Eso ya sería después si quieren estudiarlo aparte.
Pero bueno, generamos esa corriente de alta velocidad y aquí pues otra vez tenemos un balance de energía térmica y energía y de materia, ¿no? No hay reacción química, aquí el balance de materia sería relativamente sencillo, solo habría que sumar ambos flujos. Eh, pero el de energía sí hay un intercambio energético entre lo que es nuestro jet gaseoso y las partículas. Ahí sí tendríamos que calcularlo. Ahorita nos interesa la cámara de combustión. No vamos a meternos ni en la boquilla de Laval ni en el jet supersónico. Eso ya es para otro momento. Yo les digo, la cámara de combustión entre el etanol con el oxígeno. Aquí sí ya le voy a poner fronteras porque este sí es mi sistema que me interesa estudiar. No sé si tengan alguna duda de momento. Ninguna. Pues tenemos estos tres corrientes en principio. El etanol, que ahora sí vamos a ponerle su fórmula química. Nada más déjenme aquí. Etanol, que no me la sé de memoria. Sí, ok. C2, H6, C2, H6, C2, H6, sí. Ujú. Esa es la fórmula abreviada, porque le pondría poner, bueno, de hecho, la vamos a escribir bien. C2H5OH. Ujú. Etanol. Y de una vez voy a copiar la densidad que la voy a necesitar. No la densidad aquí. Sí. Ahorita lo escribimos bien. Entonces el etanol entra aquí y sabemos que entran entre, ¿cuánto habíamos subido? 20 y 40 litros por hora. ¿Ok? Entre 20 y 40 litros por hora. Entre 20 y 40 litros por hora. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Que entra a 25 grados centígrados. Ujú. Y nada más. Nada más, nada más. De momento son todos los datos conocidos. Luego tenemos el flujo de oxígeno, que el oxígeno sabemos que entra desde 400 hasta 600 en condiciones estándar. ¿Ok?
litros por minuto. A 600 litros por minuto. Las condiciones estándar, ahí sí nos interesan, son 0 grados centígrados. Ujú, y una atmósfera de presión le podemos poner. Déjenme ver si es una atmósfera o son 100 bares. Una atmósfera de presión. Ajá. Entonces son 0 grados centígrados. No significa que vaya a entrar a 0 grados centígrados, simplemente el control del flujómetro lo mide en condiciones estándar, ¿sale? Y hasta una atmósfera de presión, ¿sale? Este no nos interesa en qué, cuál sea su presión, así que no lo vamos a poner. Le vamos a poner temperatura igual, y también temperatura igual. Y la presión es una cosa. Times ¿por qué? Vamos a ponerlo por la intención. Entonces entra esto. Y gases productos de la combustión, pues no tenemos información, entonces así lo vamos a tener que calcular. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Parece que no hay duda. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Le vamos a poner figura, sí, esquema de, esquema del proceso en la cámara de combustión. Ahí está. Y lo único que nos faltaría es poner aquí que la cámara de combustión pues se lleva a cabo justamente la combustión. Entonces vamos a cambiarle el tipo de letras con times. Y vamos a insertarle una reacción química, una ecuación. Entonces vamos a poner aquí que se lleva a cabo la siguiente reacción. Es una reacción simplificada, no es realmente la cinética de combustión del etanol. El etanol en realidad tiene como entre 30 y 60 pasos para llevarse a cabo la combustión, pero pues no lo vamos a considerar así, ¿no? Entonces este va a ser líquido. Ujú. Y el oxígeno, en donde vamos a ponerle con letra oxígeno y le ponemos abajo la especie. Oxígeno. Va a ser una entrada de oxígeno donde la especie es 100% O2. Me gusta un poco más grande. Oxígeno y aquí gases productos de la combustión.
Ya sabemos que pues van a terminar a la temperatura de flama, ¿no? Son estos y van a terminar a la temperatura de flama y con una presión que tampoco conocemos. Y hablamos de presiones porque para el momento es importante. A nosotros no nos interesa esa parte todavía, pero vamos a ver si más adelante lo revisitamos este problema. Y bueno, les decía, vamos a plantear una ecuación más o menos sencilla, ¿no? H2, H5OH, poner líquido. En realidad el gas se atomiza, pero pues ahorita vamos a vamos a plantear esta de aquí para fines de nuestros cálculos. Para fines de cálculo que me produce una mezcla de dióxido de carbono gaseoso más bordeado gaseoso. Aquí me faltarían los coeficientes estequiométricos. Vamos a ver, es H6, entonces aquí serían 3. CO2 son 2. Entonces 2 por 2 son 4 más 3, 7. Ya tenemos uno, nos faltarían 3, ¿no? Pues así quedaría balanceado, ¿no? Sí, queda balanceado. Sí, pues bueno. Sí, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos que adentro va a pasar la reacción. Ya tenemos todos nuestros datos conocidos. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Excelente. Vamos a comenzar. Comencemos con el balance de materia, para lo cual vamos a considerar dos opciones de operación en la operación. Bueno, no, vamos a considerar sí, dos opciones de operación. Sí, dos opciones de operación. La primera es que se busque una relación de aire, ¿cómo lo ponemos? De oxígeno, estequiométrico constante, una relación de oxígeno con respecto al gasto estequiométrico constante,
Y la segunda es que se busque un flujo molar constante al final del proceso. ¿Ok? Entonces hay dos opciones, o que nosotros queramos una relación estequiométrica constante o que busquemos el flujo molar constante. ¿Por qué queremos eso? Entonces nos regresamos aquí. Cuando nosotros llevemos a cabo la combustión, va a cambiar el número de moles. Y eso va a depender de mi relación entre la inyección de oxígeno y la inyección de etanol. Dependiendo del número de moles, como el volumen es constante y está conteniendo toda esa mezcla gaseosa, pues la presión, si mi número de moles es constante, va a ser constante. De esa manera, el jet supersónico que se genera producto de esta compresión y esta expansión debería mantener hasta cierto punto, porque pues la temperatura no va a ser constante, pero hasta cierto punto va a mantener lo que es una longitud constante de aquí a acá, ¿sale? Entonces vamos a tener, bueno, no de aquí a acá, o sea, al final sale como una llama, entonces nos interesa que tenga una longitud constante, independientemente de la mezcla que nosotros estemos usando. La otra es la relación entre la inyección de etanol y la inyección de oxígeno. Le llaman lambda. Eso puede llegar a ser confuso porque también las entalpías de cambio de fase y las entalpías de fusión también les llaman lambda. Pero en este caso la lambda es la relación entre el oxígeno que tenemos estequiométrico y el oxígeno que tenemos que metemos al sistema. ¿Ok? Entonces, centrémonos en la primera. La primera. ¿Ok? En ese caso, lo que buscaríamos es que exista una lambda que es igual al flujo de oxígeno. Déjenme poner. Es una relación entre el flujo de oxígeno inyectado con respecto al flujo de oxígeno geométrico. Geométrico ya su país. Line. Line. Geométrico. ¿Sale? Em, Generalmente se toman valores que van desde vamos a ponerle 0.6 hasta 1.5, por ejemplo. En nuestro caso, vamos a a centrarnos en valores que varíen entre 0.75 y 1.25. ¿Sale? ¿Por qué variamos la lambda? Bueno, resulta que las llamas pueden ser oxidantes o reductoras. Las llamas oxidantes son las que hemos estado trabajando hasta el momento, en donde buscamos que haya un exceso de oxígeno, lo cual pues nos ayuda a que la combustión sea completa, pero a cambio, en este tipo de procesos, pues tener un exceso de oxígeno lo que va a provocar es que al final las partículas estén en peligro de oxidarse. Entonces, en este tipo de procesos,
sí va a ayudarnos a que la combustión sea completa, pero a cambio pues puede ocasionarnos problemas con respecto a que pues, podemos tener óxidos atrapados, ¿no? Pero eso es por el tipo de proceso que estamos usando. El otro tipo de llamas son las reductoras. Las reductoras es cuando se tiene oxígeno menor o menor cantidad de oxígeno con respecto a lo que estequiométricamente se pide. En ese caso, en el caso de una llama reductora, no habría oxígeno en exceso, pero tenemos combustible en exceso. Si tenemos combustible en exceso, lo que va a pasar es que pues ahí tendríamos otro tipo de problemas, principalmente que pues puede llegar a ser peligroso, ¿no? Tener etanol vaporizado en el ambiente, eh, pero pues es una llama que es más protectora con respecto a lo que tendríamos nosotros, ¿no? En este caso, que en particular que va a estar en contacto con partículas metálicas, pues no las van a oxidar, sí va a ayudar a protegerlas, pero pues ese uso de llama oxidante o llama reductora depende de qué queramos o qué aplicación le vamos a dar a nuestra llama. La llama reductora típicamente tiene temperaturas menores porque la combustión no es total. La llama oxidante pues tiene temperaturas mayores porque la combustión pues sí se lleva a cabo por completo. Em, pero pues está limitada también, ¿no? Llega un momento en que tanto oxígeno pues absorbe más energía térmica y pues la llama también baja de temperatura. Entonces es un compromiso entre los flujos y cómo esté trabajando el proceso. Y les decía, hay dos formas de tomar en cuenta el comportamiento del proceso y una es eso, controlar qué tan oxidante o qué tan reductor es la llama. Y la otra es, pues, tratar de que la longitud del jet supersónico se mantenga constante independientemente de cuánto etanol y oxígeno estemos inyectando. O sea, en ese caso sería igualar la longitud del jet, ¿no? Ambos son interesantes. Ahorita nos vamos a centrar en lo que sería la lambda, ¿no? Vamos a hacer un nomograma. Ahorita lo checamos cómo se lleva, cómo se hace. ¿Ok? Entonces, comenzamos planteando el balance de materia. Aquí puede haber otra reacción. Vamos a decir, en dado caso, bueno, más que una reacción es una transformación. Una transformación. Y es que en dado caso de que haya de que estemos trabajando con una llama reductora, el etanol líquido va a pasar a ser, va a pasar a ser, vamos a decir gaseoso. ¿Sí? Si nos llega a sobrar algo de etanol, vamos a tener etanol gaseoso. Y le vamos a poner reacciones. Vamos a ponerle reacciones. Vamos a ponerle así.
Entonces aquí no sale, no le vamos a poner etanol escrito, le vamos a poner que sale esto gaseoso. Entonces eso nos obliga a ponerle en qué estado de agregación tenemos todo lo demás. Pero bueno, queda más claro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí se entiende? ¿Todo claro? Pues sí, el problema va a venir cuando tengamos que hacer todos los cálculos, pero bueno, ahorita lo vemos, no, no va a pasar nada. Entonces, tenemos esto, la cámara de combustión, donde vamos a tener todo esto y esto. Esto nos interesa más que nada para el balance de energía térmica, ¿no? Donde vamos a considerar este cambio de fase en caso de que nos sobre combustible líquido, pues hay que considerar la entalpía de cambio de fase. Ok. Entonces comenzamos planteando el balance de materia. Ujú. Entonces aquí pues vamos a hacer el balance general. Ujú. Balance de materia, en el cual tenemos las siguientes, bueno, las siguientes entradas, vamos a ver. Entonces vamos a calcular los flujos de entrada, pero de manera general. Entonces, entonces en el etanol, primero que nada, le vamos a poner el flujo, lo queremos en molar, ¿sale? Es como queremos hacer el cálculo. Entonces vamos a poner esto. Lo vamos a hacer en moles porque como hay reacción química y hay muchos gases, pues nos conviene. Entonces el flujo molar de etanol, que es C2H5H, va a ser igual. Y entonces aquí el que conocemos es el flujo volumínico. ¿Sale? Ese es un dato que tenemos a la entrada, ¿no? Entonces conocemos el flujo volumínico. Este es conocido. Este flujo de volumínico, para convertirlo a flujo molar, pues primero tenemos que dividirlo por ciertos, o tenemos que multiplicarlo por ciertos factores de conversión. Primero vamos a convertir de volumen a masa. Para eso vamos a usar la densidad. Entonces sabemos que 789 kilogramos equivalen a un metro cúbico. A un metro, es que aquí, a un metro cúbico. Nosotros no lo tenemos en metros cúbicos. ¿En qué unidades tenemos? En litros, ¿no?
en litros. Entonces este metro cúbico pues hay que convertirlo a litros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa conversión. Entonces yo sé que un metro cúbico son 1000 litros. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Entonces aquí ya lo tendríamos en masa. Y luego con su masa molar ya lo convertimos a número de moles. Entonces la masa molar son... Y aquí podemos trabajar con unidades mol. Pues 46.068 kilogramos es un kilogramo mol de etanol, ¿no? Entonces aquí mi entrada, mi flujo molar, sería la multiplicación de todos estos. ¿Cuánto les da? Entre 1789, entre 1000, entre 40.068. Entonces sería 0.0, vamos a ponerle 19.7, 19.7 el flujo volumínico, ujú, de etanol. Y esto está en unidades de kilogramo mol por cada litro de etanol que estemos metiendo. Vamos a ponerlo así. Ujú. Entonces con esto yo ya calculo mi flujo molar. Entonces esa sería mi entrada de etanol. Así, las siguientes entradas. La otra que tenemos que calcular es cuánto oxígeno estamos metiendo. Ujú. Entonces otra vez necesito el flujo molar, pero ahora de oxígeno. De oxígeno. En este caso nos vamos a basar en la ecuación de gas ideal. Entonces, si se acuerdan, presión por volumen es igual a nRT. Si yo divido por unidad de tiempo ambos términos, entonces me quedaría presión por flujo volumínico es igual a el flujo molar por por RT. Entonces yo conozco el flujo volumínico de oxígeno en este caso. Entonces lo que quiero es el flujo molar. Entonces mi flujo molar, déjenme, le pongo que es de oxígeno. Puntitos para saber qué son flujos, ¿sale? El flujo volumínico de oxígeno sería igual al flujo molar de oxígeno RT. Entonces mi flujo molar al final sería este, la presión por el flujo volumínico, ese sí lo conozco, entre RT. ¿Ok? Entonces el flujo volumínico está en litros estándar por minuto. Entonces, tomando eso en cuenta, pues vamos a poner la presión, sería una atmósfera, el volumen que está en litros por hora, no, por minuto, por minuto. Entonces lo tengo en litros por hora, ¿no? Por hora. Entonces aquí también le vamos a hacer una conversión en el tiempo. Entonces le vamos a poner que en lugar de, este está por minuto, entonces 60 minutos va a ser una hora. Ujú, para cambiarlo a las mismas unidades que tenemos el otro. R va a ser 0.082 litros por atmósfera entre mol Kelvin. Ujú.
Y la temperatura, pues va a estar en Kelvin, que son 0 grados centígrados, ¿no? 273,15 Kelvin, para condiciones estándar. Entonces, esto me lo va a dar en mol. Probablemente aquí también me convenga que esté en mol, para que sean mol. Vamos a hacerlo en mol por minuto. Vamos a mejor convertir este a mol por minuto, para que sean moles por minuto. Entonces, este lo vamos a convertir, a moles por minuto. Entonces, un kilogramo mol son 1000 mol. Y nos faltaría la conversión del tiempo. Entonces, tenemos que, esto está por hora, entonces 1 hora, 60 minutos. Entonces, esto no va a dar esto. Va a ser 789 entre 46,068 y entre 60. Pues me da 0,2855. Y esto estaría en unidades de mol por kilogramo. Kilogramo se va litro por cada litro. Y estaría multiplicado por hora y dividido entre minutos. Entonces, de esa manera, el flujo que está en litros por hora se quedaría en moles por minuto. Entonces, vamos a dejarlo así para que esta conversión esté un poco más sencilla, ¿no? Litro atmósfera a mol. O sea que este nos va a quedar en mol por minuto. Entonces, este al final queda como 1 entre 0,082 por 273,15. Me quedaría 0,045. Vamos a ponerle 446 para que tengamos 4 cifras significativas con el de carga. Por el flujo volumínico. Y este en unidades, este está en litros por minuto, condiciones estándar. Y este atmósfera se va con atmósfera, litro queda abajo por cada litro y arriba me queda mol. Mol por litro. Entonces nos va a quedar en lo mismo, ¿no? Moles por minuto, moles por minuto. Entonces así tenemos los flujos en función de cuánto le vayamos a meter de cada uno, porque esto va a variar. ¿Estamos de acuerdo? 0,0171. ¿Cuál fue el que dio 0,0171? ¿Este de aquí arriba? Vamos a ver. Ah, sí, sí, fue ese, pero fue antes de pasarlo a moles por minuto, profe. Ah, a ver, bueno, de tal manera lo checo porque 789 entre 1000 y luego entre 46,068. Ah, sí, 0,0171. Sí, sí, estaba mal. Sí, sí, estaba mal. Pero bueno, ya, a ver, por 1000 y entre 60. Mm, sí, ahora sí ya está bien, ¿no? 28,55. Pero sí, sí estaba mal originalmente. ¿Esto sí les dio esto? Sí, profe.
Ok, entonces continuemos. Pues ya tenemos los flujos de entrada, serían estos. Ahora hay que plantear las ecuaciones de balance y esa parte va a ser un poquito difícil porque les digo, depende de la lambda, de la lambda. Ujú. Entonces, la lambda es esta. Ujú. Es el flujo de oxígeno, que es este, entre el flujo estequiométrico. ¿No? Estequiométrico. Ahora, ¿cómo calculamos el flujo de oxígeno estequiométrico? Esa es la parte que nos va a costar un poquito más, pero no tanto. También calculamos el valor de la relación de oxígeno con respecto al valor estequiométrico. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de cuánto etanol metamos. Ujú. Entonces va a ser el flujo de etanol multiplicado por su relación estequiométrica. Entonces, en este caso, cada mol de etanol debe reaccionar con 3 moles de oxígeno. Entonces, cada mol le vamos a poner, no, le ponemos la fórmula. C2H5 OH va a reaccionar con 3 mol de oxígeno. ¿Ok? Y pues si lo ven así, pues no parece muy complicado, pero lo complicado va a ser ahorita que lo metamos en el balance porque hay que relacionarlos. Entonces le vamos a dejar, aquí va a ser el triple. 3 y le ponemos aquí mol de oxígeno por mol de etanol. Por mol de etanol. Entonces la lambda al final la podemos calcular antes inclusive de hacer el balance. Ujú. Va a ser los moles de oxígeno entre esto, ¿no? Que son los estequiométricos. Entonces, ¿sí se entiende esta parte, esta relación? ¿Todo en orden hasta ahora? Entonces aquí lo que voy a hacer, ya nada más para dejar todo en función de uno solo, pues voy a despejar y voy a poner que el flujo de etanol sería el flujo de oxígeno entre la lambda. Entonces, para dejarlo todo en función del flujo de oxígeno y la lambda. ¿Ok? 3 por la lambda.
Entonces, de hecho, aquí también le voy a cambiar. Le voy a dejar el volumen de etanol. Yo requeriría, sería el flujo molar entre esto. Y eso ahorita lo vamos a ver por qué lo dejo así. Pero vamos a dejarlo. De momento estos no los tomen en cuenta, pero van a ser importantes un poco más adelante. ¿Dudas de esta parte? Parece que no. Ok. Entonces, entre etanol y entre oxígeno. Planteamos nuestras ecuaciones de balance. Ecuaciones de balance. Y entonces aquí eh, vamos a hacer el balance de cada uno de ellos. Para el etanol. Etanol. C2, H5. Y ahorita no vamos a hacer el balance general porque ese lo revisamos después. Pues para el etanol, vamos a tener un flujo de entrada. Entonces necesitamos el flujo. Aquí me faltó ponerle en dónde era. Entonces le vamos a poner el flujo de etanol en 1. Es el flujo volumínico de etanol en 1. Pues esto es en 1. Es lo que está entrando. Luego este es el flujo de oxígeno en 2. ¿Sale? En la corriente 2, que es la entrada de oxígeno. La lambda sería justo a la entrada. Vamos a ponerle que es en 2. Ajá, 2. Y esto va a depender del flujo de etanol en 1. El que entra al sistema. El flujo de oxígeno entre el flujo de etanol en 1. Así que en 2. Y este es el flujo de etanol en 1. Si lo tuviéramos que calcular con respecto a una lambda en específico. Pues para el etanol, entradas de etanol, tenemos una entrada en 1, una entrada en 1, tenemos una salida o una potencial salida en 3, dependiendo del término fuente, ¿verdad? Más el término fuente. Y esto debe ser igual a 0. Entonces, ¿de qué depende este término fuente? ¿De qué depende? ¿De qué depende?
¿De qué depende? ¿De qué depende? Pues depende de este, ¿no? De la lambda. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí este lo podemos dejar en función de la lambda. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues la lambda realmente lo que nos da es el oxígeno estequiométrico. Ujú. Este lo podíamos calcular, pero también lo podemos calcular el etanol estequiométrico. Ujú. El etanol estequiométrico. Entonces, si quisiéramos calcular en lugar de oxígeno, etanol, pues simplemente es con esta relación, ¿no? Es esta de aquí, entonces depende de la lambda, el flujo que tengamos. Este es el flujo que vamos a meter de... No, es que aquí más bien tendríamos que calcular el flujo. A ver, déjenme, me ordeno. Entonces tenemos la lambda es el flujo de oxígeno entre el flujo estequiométrico. Y el estequiométrico depende del flujo de etanol que tengamos en la entrada. ¿Ok? Ujú. Entonces, este etanol sería la reacción completa, el estequiométrico. Eh, la lambda entonces sería el flujo de oxígeno que metamos entre el flujo de oxígeno estequiométrico. Entonces, si yo quisiera calcular el de etanol, que reacciona, por así decirlo, depende del flujo de oxígeno, en realidad, que estemos metiendo. ¿Ok? Entonces va a depender de esto. Entonces va a ser el flujo de oxígeno que metamos, ujú, sabiendo que cada mol de oxígeno, no, cada 3 mol de oxígeno equivale a un mol o reacciona con un mol de etanol. ¿Ok? Pero depende del que metamos, del oxígeno que metamos. Es cuánto va a reaccionar de etanol. ¿Ok? Entonces en este caso no depende de la lambda, depende de cuánto metamos. Este que metamos sí depende de la lambda. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con eso, ¿no? Más el término fuente que va a depender de este. Ujú. Entonces yo el que no conozco es este. De hecho, sí lo vamos a meter, ¿no? El que metamos va a depender de esto. Bueno, lo copiamos y entonces el flujo de oxígeno o el término fuente del etanol va a depender del oxígeno que esté entrando. Ujú. Y el etanol que nosotros metamos, pues va a depender de la lambda al final. Ujú. De cuánto deseamos geométricamente que metamos. Déjenme nada más la lambda, el flujo de etanol en uno.
La lambda es el de oxígeno entre el estequiométrico. Y el estequiométrico depende del flujo de etanol de entrada. Ajá. Entonces el flujo que está entrando, sí. Es que aquí tengo que pensar, a ver, si pusiera aquí 1.1, este es 1 veces más grande, ¿no? Que este. Entonces este que entra es 1.1. Ujú. Entonces aquí sería más chiquito que el de oxígeno. Si fuera 0.75, entonces el de oxígeno sería más pequeño. 0.75. Ok, sí. Entonces el flujo de etanol que vamos a meter va a depender de la lambda con la que queramos trabajar. Ujú. Y el de reacción, estaría limitado, estaría limitado al estequiométrico. No, no, no es el flujo que entra como total, porque solo va a reaccionar el oxígeno estequiométrico realmente, y el oxígeno estequiométrico es este de acá, es este de acá. Entonces solo va a reaccionar el etanol estequiométrico, que aquí no lo pusimos, pero el etanol estequiométrico debe ser el oxígeno estequiométrico, es el etanol que metemos, y el etanol estequiométrico sería esta misma relación, pero no el de entrada, sino el flujo el estequiométrico depende del oxígeno. Ujú. Y el etanol estequiométrico va a ser el flujo de oxígeno estequiométrico, ujú, multiplicado por que 3 moles de oxígeno equivalen a 1 mol de etanol. Este sería el etanol que reaccionaría. Ok. El etanol que reacciona. Simplemente va a ser el oxígeno. No, pero este sería el final. El etanol que reacciona es el oxígeno que reacciona, ajá, por 100. Entonces, esto no tiene que ver con el cálculo estequiométrico, sino con el total que va a reaccionar. Eso va acá abajo. Entonces, el etanol que reacciona sería el oxígeno que reacciona por 100. Y este ahorita lo vamos a calcular. Entonces, de momento sería el, el etanol que reacciona, ¿no? Sería esto, en función del oxígeno que reacciona. ¿Ok? Sería esto de aquí. Entonces tenemos el etanol de entrada, depende del flujo de oxígeno que entra y la lambda con la que tenemos que trabajar. El etanol que sale, pues va a depender de eso, ¿no? Y el etanol que reacciona depende de cuánto oxígeno va a reaccionar. No de cuánto entra, es de cuánto reacciona. Eso es correcto. Eh, entonces aquí lo que nos interesaría calcular principalmente es ¿no? ¿Cuánto es el que sale? Queremos saber el etanol a la salida, que sería el etanol que metemos en función de cuánto oxígeno estamos metiendo y cuál es la lambda con la que queremos trabajar, más la cantidad de oxígeno que va a reaccionar, ¿no? Entonces, en este caso es negativo el término fuente, porque es un reactivo, va a ser negativo, ¿sale?
Pues va a ser el que entra menos el que reacciona. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Estamos de acuerdo en esta ecuación. Sí, profe. Pues vámonos ahora sí al oxígeno. Oxígeno, que es el O2. Para el oxígeno, también tenemos entradas, tenemos una potencial salida. Aquí el problema es que la salida no es o sea, depende de cuánto metamos estequiométricamente. Entonces aquí el oxígeno entra en 2, sale en 3, o puede salir en 3, dependiendo de cuánto le metamos y tenemos un término fuente, ¿no? Y aquí este término fuente es debido a la reacción 1. La transformación ahorita no la vamos a considerar, simplemente es cuando el balance de energías ya consideraremos esa transformación. Pero ahorita lo que nos interesa es cuánto etanol queda remanente. ¿Ok? Que pues sería la conversión sería al 100%, ¿no? Vamos a suponer que se evapora totalmente. Pues tenemos el oxígeno debido a la reacción. Es el que entra menos el que sale. Ahora, el que entra, mm, nosotros lo vamos a calcular a partir de la lambda. El que sale depende justamente de ese término fuente. Ajá. Más bien el que reacciona depende del término de la lambda. Ujú. De este de aquí. Entonces ahorita le vamos a poner que ese va a ser el flujo molar de oxígeno que reacciona. Y este oxígeno que reacciona, ¿cómo le pusimos? Oxígeno que reacciona. ¿Sí? Flujo molar de oxígeno que reacciona. Y ese flujo molar de oxígeno que reacciona va a ser el flujo molar de oxígeno eh, que entra menos el que sale. Y el que sale depende de la lambda. Es este. ¿Ok? Entonces el que sale, o el que obtenemos al final, va a ser mm, la lambda menos 1. La lambda menos 1, que es lo que nos quedaría después de la reacción, por el flujo que entra. Ese sería el que nos queda remanente, el que sale. Y así calculamos el que reaccionó. En este caso, pues sería negativo, el término fuente, ¿no? Aquí en lugar de flujo, vamos a dejarlo como término fuente. Vamos a ponerlo positivo. Vamos a dejarlo así, como el término fuente del oxígeno, que reacciona en función del término fuente de oxígeno. Y entonces aquí lo que nos interesa calcular es ese término fuente. Es el que no conocemos. Entonces el término fuente de oxígeno que reacciona va a ser igual. Entonces, lambda por flujo de oxígeno, lambda, ¿no? Menos el flujo molar, entonces nos quedaría,
bueno, lo distribuyo. Este quedaría negativo, este quedaría positivo. Entonces, lambda por el flujo de oxígeno. Vamos a, vamos a hacerlo más abajo. Pues nos quedaría la lambda por el flujo de oxígeno, que sería el término positivo. Por el flujo de oxígeno menos flujo de oxígeno. Ujú. El de salida es menos. No me queda más. Entonces menos flujo de oxígeno. Lambda menos 1. Entonces, por ejemplo, si este fuera 1.1 menos 0.1. El flujo de oxígeno es el que me queda remanente. A la salida. Me lo pienso. Menos entrada menos salida. Menos 0.1. Ah, no, es que aquí es al revés. El que me queda es 1 menos lambda. A ver, déjenme lo pienso. Vamos a ver el esquema para pensarlo. Entonces aquí, por ejemplo, meto un 1.1 del oxígeno estequiométrico. Reacciona el estequiométrico y entonces me quedaría 0.1, que sería lambda menos 1. Lambda menos 1 a la salida del que entró. Lambda menos 1. Entonces la salida es lambda menos 1. Ajá. No, sí, es lambda menos 1. Entonces aquí me quedarían menos por menos da más. A ver, es que este negativo. No, no, es el lambda. Lambda por el oxígeno. Menos el que reacciona. El que reacciona. No, no, no. No, más bien aquí. Entonces, 2 menos 3 más bien sería lambda menos 1 por el flujo de oxígeno que entra. Este balance. El de entrada menos el salida sería lambda menos 1 negativo. Y entonces aquí, al momento de hacer que sería el remanente, pues aquí me quedaría lambda menos 1, pero con el menos pasa positivo. Y entonces el término fuente sería este. Lambda menos el menos 1 por el flujo de oxígeno que entra. Ese es el que reacciona. Lambda menos 1. Lambda menos 1, lambda menos 1. No, 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 no. No, déjenme pensarlo bien y ya para el lunes lo checamos. ¿Sale, muchachos? Porque sí, aquí ya me estoy confundiendo. Porque no debe ser así. El problema es que tenemos muchas variables. Entonces aquí un problema de entrada. Entonces es este. ¿Sale, muchachos? Entonces nos vemos el lunes y ya para el lunes ya tengo esto bien planteado. ¿Ok? Y ya podemos trazar algo rápido. Vale, nos vemos el lunes, muchachos. Vamos a ver, ahorita lo reviso.